este video vamos a ver un poco sobre las estructuras, vamos a ver una introducción, qué son las estructuras, vamos a ver un ejemplo y cómo se utilizan. Bien, lo primero es la definición. Una estructura es básicamente un tipo de dato compuesto. Es compuesto porque se compone de varios datos, es decir, es parecido a cómo funcionan los arreglos, a diferencia de que en las estructuras podemos almacenar datos de diferentes tipos. Como dice aquí, en las variables simples y los arreglos solamente podemos guardar datos de un mismo tipo, es decir, datos numéricos, datos decimales, etcétera. Pero cuando no es posible utilizar este tipo de variables, pues vamos a utilizar los arreglos. Es importante decir que a cada uno de los datos o variables, también elementos de una estructura, se le llama campos. Entonces, la sintaxis general de una estructura es la siguiente: ponemos el nombre o la palabra reservada struct y el nombre de la estructura, y estamos declarando nuestra estructura, y dentro de llaves vamos a poner los campos que va a tener la estructura, como indicando primero el tipo de dato y luego el nombre del campo. Va a tener desde un campo hasta n campos, o sea que puede tener varios, pero por lo general tiene al menos dos campos. Un ejemplo de cómo yo defino una estructura: aquí tenemos la estructura de clientes, donde tenemos 4 campos: el código, que va a ser numérico, específicamente un número entero, y 3 campos tipo char, que van a ser el nombre, el apellido y el teléfono. O sea que así podemos definir una estructura que se llama clientes. Ahora bien, ¿cómo yo puedo acceder a cada uno de esos campos que están dentro de la estructura cliente? De la siguiente manera: pues ponemos el nombre de la estructura. La estructura se llama clientes, fíjense aquí cómo está, se llama clientes, ¿verdad? Entonces ponemos el nombre de la estructura, punto, el nombre del campo. Entonces, si queremos acceder al campo nombre, vamos a poner el nombre, la estructura y el campo. Así está, clientes.nombre. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo utilizando una estructura para un alumno, donde vamos a ingresar 3 datos, en este caso la matrícula, el nombre y la edad. Declaramos nuestras librerías. Aquí tenemos la librería string.h, probablemente la habían visto antes, pero realmente se utiliza para utilizar una función que más adelante vamos a ver en este mismo programa. Entonces declaramos una estructura que se llama alumno y ponemos 3 datos: la matrícula, el nombre y la edad, y ahí tenemos la estructura alumno. Luego podemos definir el main. Es importante decir que el main puede ir antes o después de la declaración de la estructura, no importa realmente el orden. Entonces, limpiamos nuestra pantalla, hacemos una captura de valores. Aquí tenemos la matrícula, tenemos el nombre, tenemos la edad, perdón, ¿qué pasó? Y estamos insertando la matrícula, el nombre. Entonces fíjense que aquí hay una función que se llama gets. Esa función se utiliza para capturar los valores digitados por un usuario que sean tipo char. Por eso aquí tenemos una variable tipo char y la vamos a leer con gets. Entonces digitamos la matrícula, el nombre y la edad. Por último, entonces, lo que estamos haciendo es imprimiendo esos datos. Un letrero que diga la matrícula, y aquí ponemos siempre, recuerden, el nombre de la estructura, punto, el nombre del campo, el nombre, igual, el nombre de la estructura alumno, punto, el nombre del campo, nombre, y la edad, igual. Entonces, ¿qué sucede? En esta estructura solamente podemos guardar los datos de un estudiante. Si quisiéramos guardar los datos de varios estudiantes, tendríamos que hacerlo utilizando un arreglo o un vector. Y a eso se le conoce como arreglos de estructuras. Dice aquí, supongamos que queremos
guardar la información de varios clientes en una estructura, pues necesitamos declarar un arreglo de estructura donde vamos a poner struct cliente. Ese cliente 1 no va, vamos a arreglarlo y así. Entonces struct cliente y el tamaño del arreglo, que en este caso va a ser 10, porque vamos a guardar la información de 10 clientes. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Necesitamos saber cómo acceder a cada elemento del arreglo. Cuando vayamos a utilizar arreglos, pues tenemos que hacerlo de la siguiente manera: el nombre de la estructura cliente, en este caso es la estructura cliente, el índice dentro de corchetes. Vamos a suponer que queremos acceder al primer cliente, pues está en la posición 0, porque recuerden que los arreglos empiezan desde 0. Punto, el nombre del campo, que es en este caso nombre. Entonces vamos a ver este ejemplo utilizando un arreglo. Aquí está una estructura donde vamos a guardar los datos de 5 empleados. Aquí está otra vez nuestra librería string.h. Entonces, ¿qué datos vamos a guardar de ese empleado? El nombre, el apellido, el sueldo y el teléfono. Entonces, ahí están los datos del empleado. Fíjense aquí que puse la cantidad de empleados que vamos a guardar. Y pues necesitamos una variable i, que va a ser el índice del bucle o del vector para recorrerlo, y obviamente nuestro bucle. Entonces, fíjense que la i está fuera de la estructura porque es una variable que no pertenece, es un campo, un dato que no pertenece a la estructura, sino que simplemente la vamos a utilizar para recorrer ese vector de la estructura. Entonces, ¿qué hacemos? En un bucle for vamos a digitar los datos de ese empleado. Aquí tenemos el nombre del empleado, donde ponemos gets porque es un dato tipo chart. Ponemos emp, que es el nombre de nuestra estructura, y ponemos dentro de corchetes i, porque es la variable que va a recorrer el vector. Punto, el nombre del campo. Así está leyendo el valor que se almacene en esa variable que se llama nombre de la estructura emp en la posición i. Dependiendo de la posición que sea, puede ser 0, 1, 2. Entonces leemos los 4 datos y lo que hacemos aquí debajo en este otro bucle es imprimir esos datos, simplemente. Importante decir que %s es el tipo de dato que se utiliza para imprimir variables chart, siempre %s. Y obviamente el sueldo, que es un número flotante, o sea, un decimal. Entonces vamos a ver cómo hacemos un pequeño programa donde creemos un registro de 5 empleados. Se van a leer e imprimir esos datos, y si el sueldo es menor de 5.000 vamos a aumentarlo en 25%. O sea que aquí tenemos otro ejemplo utilizando la misma estructura anterior, pero aumentándole ya el sueldo. Entonces vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a crear aquí un archivo nuevo. Bien, comenzamos declarando las librerías. Vamos a poner aquí que esto sea un sintaxis número studio.h y string.h. Entonces vamos a declarar nuestra estructura. Se va a llamar emp, va a tener un tamaño de 5. Y vamos a ver qué campos tiene. Va a tener el ID del empleado, va a tener el nombre, vamos a ponerlo solamente ID ya. El nombre va a tener un tamaño de 50, el sueldo y ya, solamente esos 3 datos. Bien, entonces abrimos nuestro programa main y vamos a indicarle al usuario. Vamos a abrir un bucle,
Por cierto, aquí necesitamos una variable que va a ser la del bucle. Entonces hice igual a 0 y menor que 5 y más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Llenar los datos de los 5 empleados. Vamos a decirle al usuario ingrese el ID del empleado. Leemos ese ID %d porque es un dato tipo int, ¿verdad? Entonces el nombre de la estructura, la posición y punto ID, que es el nombre del campo. Luego le decimos al usuario ingrese el nombre del empleado. Aquí vamos a utilizar gets porque es un campo tipo char, ¿verdad? Y punto nombre. Ahora vamos a decirle al usuario ingrese el sueldo. F y pues y punto sueldo. Ahí ya tenemos los datos de los 5 empleados. Ahora vamos a ver cómo determinamos el sueldo, si se va a aumentar o no. Vamos a abrir otro bucle para imprimir esos datos. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Un if, preguntamos si el sueldo de ese empleado es menor de 5.000, gana muy poquito, entonces vamos a aumentar ese sueldo dentro de esa misma variable. Es igual a que el sueldo por 1.05. ¿Por qué 1.05? Porque le vamos a aumentar, dice aquí, bueno, un 25% sería 1.25. Como le vamos a aumentar un 25%, pues lo hacemos así. Otra forma también de hacer lo mismo es multiplicando el sueldo por el mismo sueldo más sueldo por 0.25. O sea que puede ser de cualquiera de las dos formas. Pues la primera es más fácil, ¿verdad? Nos quedamos con esa. Entonces, si el sueldo es menor que 5.000, aumentamos un 25%. ¿Y qué hacemos? Imprimir los datos de los empleados. Vamos a poner aquí un letrerito donde diga datos de los empleados registrados. Y ahí simplemente lo que va a hacer es salir un letrero que diga eso. Y aquí vamos a imprimir los datos. Primero vamos a imprimir el nombre, ID del empleado, ID del empleado, y ponemos un % de, ponemos aquí el ID, luego el nombre del empleado, en este caso va a ser %S porque es char, ¿verdad? Nombre y el sueldo finalmente, que si es menor de 5.000, pues va a ser aumentado al sueldo que se ingresó, va a ser diferente, en este caso mayor. Sueldo %F porque es un dato tipo float, y pues ahí tenemos los 3 datos de los 5 empleados impresos.
Lo último que nos falta es el catch y listo, tenemos nuestro programa listo para funcionar. Aquí realmente no tengo cómo probarlo, pero es así como funciona. Quieren pueden probarlo. Y nada, cualquier pregunta me pueden escribir y pueden, de los ejercicios que tienen de la práctica, verificar que lo hayan hecho de esta manera. Hay uno que es bastante parecido a este, o sea que pueden tomarlo y verificarlo. Nos vemos mañana.